Pues buenas tardes a todos. Soy Diana Galindo de la empresa Cali Mayor Asociados, en la que soy directora de consultoría para Latinoamérica, y les quiero dar la bienvenida a este webinar. La idea es que podamos pasar un rato agradable hablando de electromovilidad con nuestros ponentes, quienes van a enriquecer con sus diferentes perspectivas y visiones. A nuestros asistentes de diferentes países: Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Salvador, Nicaragua, Panamá, México, les damos las gracias por estar aquí y los invitamos a que por medio del chat nos envíen sus comentarios o preguntas, los cuales responderemos al final de la sesión, y en caso de que no nos alcance el tiempo, las estaremos respondiendo vía correo electrónico. Si alguno de ustedes quiere que la pregunta vaya dirigida a un expositor en específico, por favor indíquenlo dentro del chat. Bueno, ya para entrar en materia, ¿por qué un webinar de electromovilidad? La idea principal o la razón por la que nosotros pensamos en que el tema a tratar fuera es porque todos los que nos dedicamos en este rubro al transporte sabemos que en nuestros países se necesita que los sistemas que se ofrecen sean muchísimo más eficientes energéticamente, considerando que debemos responder al cambio climático a partir de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la idea del webinar es identificar cómo hacerlo, qué está pasando en el sector público, cuáles son los esfuerzos que se están realizando en el sector privado, y que pues nuestros ponentes nos puedan dar una guía acerca de eso. Entonces, pues, sin más preámbulo, les doy la bienvenida. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Nuestros participantes, les voy a pedir a cada uno que por favor se presenten, nos cuenten un poco de su experiencia y nos digan en dónde se encuentran laborando ahorita y desde dónde se conectan. Entonces voy a empezar con Daniela Muñoz, por favor. Bienvenida, Daniela. Gracias y muchas gracias por la invitación, sobre todo. Bueno, pues soy Daniela Muñoz, directora de Planeación y Programación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Bueno, todos cachuchas, soy por un lado abogada, pero también soy planeadora urbana, y pues he trabajado pues, prácticamente toda mi carrera profesional en el sector público, y hoy por hoy estoy a cargo del diseño de las políticas públicas del sector. Y bueno, eso va desde los planes de movilidad integral, seguridad vial y también planes especiales en donde justamente vemos temas de electromovilidad y bueno, pues, también transporte de carga, en fin, una multitud de cosas, ¿no? Gracias, Daniel. Continuamos contigo, David, por favor. Gracias. Primero, muy agradecido por la invitación, Diana, a Cali Mayor. Un servidor, David Gómez Arnau, es director general de Afiservicios. Tenemos la fortuna de habernos o de dedicarnos, de hecho, a ofrecer soluciones financieras, particularmente en temas de movilidad, pues desde el 2004 en lo que es Metrobús, diseñando la estructura financiera que permita que los concesionarios hoy personas morales puedan tener acceso al financiamiento. Y de ahí hemos seguido con otros sistemas, como el sistema de transporte en teleférico, con el primer transporte en teleférico en el país, en el Estado de México. Hemos seguido apoyando, y de hecho incluso de la mano de Cali Mayor, estos esfuerzos por mejorar la movilidad. En lo que se refiere al transporte concesionado hombre-camión, también hemos participado con algunas estrategias para tratar de llegarles el financiamiento a ellos, ¿no? Esta es, digamos, la experiencia en Afiservicios, y por supuesto convencidos de ir migrando hacia nuevas tecnologías, en este caso la electromovilidad. Muchas gracias. Gracias, David. Fabián, continuamos contigo, por favor. Diana, muchas gracias. Fabián Larrota. Hoy en día, digamos que trabajo para BY Motor Colombia, y el background básicamente es de todo lo relacionado con sistemas BRT y movilidad, sobre todo enfocado conociendo muy bien el sistema de transporte en Bogotá, los sistemas en Colombia, con diseños de sistemas de transporte de BRT por ejemplo, para Johannesburgo en Sudáfrica, y ahora pues aprendiendo un poco más de lo que es toda la parte de electromovilidad ya hace 2 años en BY Colombia como gerente de proyectos.
Gracias, Fabián. Jorge Suárez, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Jorge Suárez, mexicano y colombiano. Conozco los dos países un poco. Digamos que me inspiré en esto de los buses cuando empezó Transmilenio en el 99. Yo era un estudiante, pero por cuestión de la vida terminé en México y bueno, ya me quedé por acá después de 12 años. Trabajé mucho tiempo en la industria automotriz y trabajo ahora en Engie. Soy desarrollador senior. Trabajando en electromovilidad, mucho en Ciudad de México como un primer paso y estamos viendo diferentes soluciones de carga y de pasajeros. Gracias, Jorge. Y ahora Carlos Bueno. Hola Diana y hola a todos. Mi nombre es Carlos Bueno. Soy ingeniero de transporte y llevo los últimos 15 años dedicado a la implementación de sistemas de transporte público. Soy colombiano, pero los últimos 8 años estuve radicado en Chile, participando en el diseño e implementación de la política de electromovilidad con uno de los operadores de Santiago, en un proyecto de 500 buses eléctricos. Durante este año he estado colaborando con Cali Mayor en varios proyectos relacionados con electromovilidad en trenes y transporte público, y actualmente soy investigador en transporte limpio, en el Consejo de Transporte Limpio, dentro de la iniciativa Zebra, que busca acelerar el despliegue de buses eléctricos, inicialmente en 4 ciudades de Latinoamérica, en Ciudad de México, en Medellín, en Colombia, en Sao Paulo y también en Chile. Gracias, Carlos. Bueno, ahora iniciamos con nuestra sesión de preguntas. Daniela, voy a empezar contigo. Considerando que en este momento, con la última información que hemos tenido de lo que está sucediendo en el mercado automotriz, Tesla se ha convertido en una de las más valiosas del mundo por encima de Toyota. ¿Por qué consideras tú que está tomando tanta fuerza esta nueva tendencia tecnológica, Daniela? Sí, bueno, pues hay muchos factores. O sea, creo que es importante primero, o sea, voltear a ver a la historia y darnos cuenta que pues no es una tecnología nueva. De hecho, los primeros motores que se patentaron del siglo XIX, y para el caso del transporte masivo, en el caso de México, pues primero, en principios del siglo XIX tenemos tranvías, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué fue desplazado y por los vehículos de combustión? Que creo que tiene mucho que ver evidentemente con la industria petrolera y además pues los beneficios que tiene técnicamente los motores de combustión. Y el giro se da, creo que por diversos factores, tanto económicos, tecnológicos, como ambientales, ¿no? En orden de importancia, pero quizás no por prioridad, definitivamente se vuelve urgente la tarea de descarbonizar el sistema de transporte. Es contribuye al 40% de los gases de efecto de invernadero a nivel mundial y pues entonces, pues el atacar el transporte de combustión es urgente, ¿no? Lo segundo, que creo que es una de las razones fácticas más importantes, es que justamente países que eran dependientes energéticamente, con el caso de China, del petróleo, invirtieron muchísimo en avanzar y acelerar la tecnología de las baterías de litio, y eso pues revolucionó definitivamente la industria al permitir tener autonomías y capacidades mucho más importantes para este tipo de motores. Y por último, creo que también no directamente con los motores de los vehículos de combustión interna, pero en términos generales de electromovilidad, América Latina creo que hemos sido muy innovadores en aplicar tecnologías ya existentes para usos distintos. Estoy pensando sobre todo en los teleféricos, gran innovación colombiana y que se está repartiendo en todas partes y que pues está dándonos prueba que justamente la electromovilidad nos permite no solo beneficios ambientales, sino sociales, ¿no? De mayor accesibilidad. Entonces, yo creo que esos son como los factores que han hecho que se esté acelerando y se esté convirtiendo en una macro tendencia y transformando las ciudades en todos los países. Y para el caso de la Ciudad de México,
pues no somos la excepción. O sea, más adelante pues seguramente les estaré platicando un poco más del transporte público masivo, cómo estamos integrando la electromovilidad, pero también se está empezando a dar de manera muy acelerada en vehículos particulares. Pues hace poco la empresa Vita, en el caso de la Ciudad de México, anunció que tendrá una flota de 150 Teslas, de hecho. Entonces, pues estamos viendo que cada vez se acerca mucho más, o sea, vuelve mucho más accesible esta tecnología y pues bueno, estamos construyendo desde la política pública lo necesario para dar esta transición. Gracias, Daniela. De acuerdo con diversas fuentes que hemos estado revisando, nos hemos dado cuenta que entre el 15% y el 25% del total de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero corresponden al transporte. Fabián, ¿tú podrías explicarnos cuál es el impacto que tiene esta nueva tecnología en términos ambientales y compartir con nosotros, si es posible, algunas referencias que tengas de proyectos o algo que ya esté operando? Claro que sí. Precisamente, digamos que para hablar de impacto, pues efectivamente hay que tener referencias y poner en contexto muchas cosas como para poder comparar qué significaría implementar una flota de buses eléctricos, digamos, en algún sistema de transporte, en alguna ciudad y demás. Pero obviamente para hablar de un impacto ambiental, pues obviamente tenemos que hablar de emisiones, ¿sí? De emisiones contaminantes y de la clase de gases contaminantes que efectivamente se emiten cuando se queman combustibles fósiles. Dentro de las más representativas, pues obviamente tenemos el CO, que termina generándose en un CO2. Ya vemos sus implicaciones sobre el calentamiento global con los gases, que es un gas de efecto invernadero, hablando de las fuentes móviles. Y las otras que más representativas están, pues son las de los óxidos de nitrógeno y el material particulado. A esto le hago, digamos, bastante énfasis porque nosotros tenemos el efecto ambiental, digamos, todo se reduce finalmente en la calidad del aire. Y está el efecto del gas invernadero y el efecto sobre la salud de las personas. Mencionaba estas porque, digamos, como para ya tener un contexto, ahora que estamos en plena pandemia, según datos pues, que he estado mirando, son 4 millones de personas que mueren en el mundo al año por enfermedades respiratorias relacionadas con la mala calidad del aire. Y si ponemos eso en contexto con el número de personas que han muerto por la pandemia, que hoy en día estamos como en 1.13 millones de personas, a lo recorrido que va del año, pues digamos que ya tenemos una idea de lo que impacta una mala calidad del aire en el mundo. Y así nos aterrizamos un poquito más, digamos que en Colombia, que son los datos más cercanos que tengo, simplemente se compara con la cantidad de muertes que tenemos al año por homicidios en Colombia. Más o menos son entre 10.000, 12.000, 13.000 personas, dependiendo del año, mueren por homicidios en Colombia, y que son casi la misma cantidad de muertes por efectos de mala calidad del aire, muertes prematuras que llamamos, son la misma cantidad, ¿sí? Entonces digamos que comparando ya estos datos, eso nos dice mucho, hablaba inicialmente del óxido de nitrógeno, pues que es un irritante de las vías respiratorias, y pues sometido a grandes concentraciones, pues genera ataques de asma en personas propensas a esto, y pues digamos que el que más incide en realidad también en la salud de los humanos, en la salud de las personas, es el material particulado. Entonces el material particulado generalmente lo dividimos es por su tamaño, si es de 2.5 o de 10 micras, y generalmente tendemos a pensar que el material particulado de 10 micras pues simplemente no afecta a la salud. Definitivamente afecta a la salud, pero porque efectivamente es el que nos llega a las vías respiratorias, pero finalmente el de 2.5 es el que se te alojan los alvéolos, obviamente a través de las vías respiratorias, y al alojarse los alvéolos es cuando puede llegar como al torrente sanguíneo y ya afectar los tejidos coronarios,
¿sí? O cardíacos. Entonces, de estas muertes que veíamos, de estas 12.000 muertes, el 40% en realidad uno creería que es por enfermedades respiratorias, pero el 40% de estas muertes en realidad es por fallas cardíacas. Y entonces a lo que voy es al impacto en realidad de lo que significa el material particulado y el óxido de nitrógeno en menor medida, y allá es donde quiero ir. Entonces, básicamente, nosotros como compañía en BYD, pues tenemos un proyecto muy importante para Bogotá. Ahorita, a finales de diciembre, vamos a vincular 470 buses eléctricos en Bogotá. Digamos que es una oferta, es una flota bastante representativa, y sobre esta flota podríamos hacer unos cálculos muy rápidos, y es teniendo presente, si esta flota no se implementara de esta forma, si no fuera con tecnología diésel, digamos que en una buena medida, como hoy en día se está usando en Bogotá, que es diésel Euro 5, porque pues otro debate es el tema de la calidad del combustible. Podríamos ver que más o menos a grandes rasgos esta flota recorre un promedio de 250 kilómetros diarios al año. Toda la flota podría ser alrededor de 36 millones de kilómetros, y con un factor más o menos de 800 gramos, un factor de emisión de 800 gramos por kilómetro, pues tenemos que al final del año tendríamos alrededor de 30.000 toneladas por año de solo emisiones en dióxido de carbono, ¿sí? Esto como para ponerlo en contexto, para poder suplir estas 30.000 toneladas de dióxido de carbono, o esta huella tan grande de dióxido de carbono, se necesitarían más o menos alrededor de 1.3 millones de árboles de sembrar 1.3 millones de árboles. Y si vamos, digamos, a campañas políticas en Bogotá, digamos que eso era el ideal de políticos, de traer en sus campañas políticas, de sembrar durante sus 4 años en un periodo. Entonces, digamos que implementar estos 470 buses puede llegar a representar eso. Ahora, si vemos el impacto económico, pues, de acuerdo a datos que también tenemos aquí de entidades públicas, el 2% del PIB representa el gasto en la red de salud pública por atención de enfermedades respiratorias, y también por lo que representan las muertes por causas respiratorias. Entonces, digamos que estamos hablando que en Colombia eso puede llegar a representar más o menos 4.400 millones de dólares. Y si solamente nos sacamos de todo lo que es las emisiones, no solamente las fuentes fijas y las móviles, al transporte público, que puede llegar a representar el 7%, digamos que el gasto en Colombia estaría alrededor de 500 millones de dólares solamente para atender el impacto que pueden tener esas muertes, o el impacto para atender esas enfermedades respiratorias. Entonces, digamos que a grandes rasgos, a pesar de que uno creería que 470 buses puede llegar a ser una flota no tan grande, porque todo el parque vehicular en buses en Bogotá puede estar alrededor de 12.000 buses, pero la verdad es bastante representativo, y por algo hay que comenzar. También es importante decir que todavía, si ponemos esto en contexto versus una flota que puede llegar a tener bastantes años, una cosa muy importante es que ya si hablamos de bajas emisiones o de cero emisiones, como en el caso de los eléctricos, hay buses que son súper emisores, que pueden llegar a influir entre 100, 500 veces más. Y a lo que voy para terminar es que 5 buses de estos superemisores pueden borrar todo el trabajo de una inversión o de una implementación de 500 buses eléctricos. Entonces, es importante como tener esos datos para saber, digamos, el impacto que se tiene desde el punto de vista ambiental. Digamos, ahora hay también temas de ruido, de impacto auditivo, pero pues que, digamos que más como ventajas lo vamos a ver, lo podemos ver más tarde desde el punto de vista de cómo se generan de las propiedades de los buses. Pero digamos, desde el punto de vista de emisiones, ese puede ser el impacto de un ejemplo de casi 500 buses en Bogotá, que Carlos lo conoce muy bien. Es una cantidad de buses, una flota muy similar para Santiago de Chile. De acuerdo, Fabián. Si quieres, ahorita continuamos con la flota. Por lo pronto, lo que me gustaría es que, Jorge, si tú nos pudieras complementar con respecto a lo que dice Fabián del tema ambiental, ¿qué beneficios tendríamos para los operadores y los usuarios? Ahorita
Solo te pediría que no tocáramos el tema financiero, que lo vamos a ver más adelante, pero sí en general como los grandes beneficios que ves para estos dos stakeholders. Mira, a nivel de usuarios y a nivel de operadores, creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta que pues, hay que pensar digamos, la gobernanza, el manejo eficiente de los recursos del sistema. Y uno de los costos más importantes es el costo de operación. Eso pensando, digamos, a nivel no solamente financiero, pero a nivel de uso adecuado de los recursos. Cuando hay reducción del costo, por un mejor uso de la energía, pues obviamente hay un beneficio directo sobre el costo de los sistemas y por ende del balance de las finanzas públicas y de la tarifa y de los diferentes ingresos que debe tener el sistema. Yo diría que eso es lo más importante a nivel del operador. Ahora, hablando del operador a nivel técnico, pues obviamente tiene una mayor disponibilidad de flota. O sea, yo conozco el caso Engie, digamos, apoyó el primer caso de Santiago de Chile con 100 unidades yo visité este caso y lo que hemos visto es, primero, la eficiencia energética es mejor que la planeada. Esto no pasa nunca en las unidades a diésel, o sea, realmente los buses en la calle están dando mejor resultado. Y hablando con la gente en taller, las visitas a mantenimiento se habían reducido como a una quinta parte. Esto es obviamente hablando del primer año de circulación. Entonces tienes, digamos, en el lenguaje de los operadores una mayor disponibilidad y mayor disponibilidad significa pues mayor ingreso, ¿sí? Obviamente ahí la barrera no es tanto, pues una parte es el desconocimiento de la tecnología, eso digamos que pudiera ser. El acceso a la tecnología se vuelve importante, pero yo creo que el operador que opera eléctricos no se va a cambiar, simplemente porque es una operación más confiable pues en los indicadores. En los pasajeros, cuando uno habla de emisiones, el tema se puede, digamos, esfumar como las emisiones, muy importantes. Yo veo un poco este tema que, aparte de ser un tema, sí, ambiental, yo digo que esto se tiene que hacer por dos razones. Una, porque es bueno hacerlo. O sea, esa sería, digamos, ya mi razón sería más moral. No es eficiente seguir quemando combustible. O sea, más o menos, yo hacía el cálculo, ¿no? Son 130 toneladas de CO2 al año y digamos esto es un montón de pipas de combustible por cada autobús que tienes en el sistema. Estoy hablando de articulados. Entonces, digamos, este paradigma de consumir, gastar, extraer, todo esto no me parece que es viable y este paradigma es el que nos tiene, digamos, pues muy dependientes de los combustibles fósiles, no se reusan bien las materias primas, lo industrial, digamos, a nivel como de la economía, al migrar a lo eléctrico cuidamos, digamos, la economía del negocio en el largo plazo y se hace un mejor uso digamos, de los activos que hacen parte del sistema de transporte público. A nivel de los usuarios, al usuario le interesa ir de A a B, cómodo, confiable. Antes se consideraba y esos son los atributos que la gente más valora, ¿no? Me lleva a tiempo, me lleva cómodo, me lleva seguro. Eso es lo que la gente privilegia sobre cualquier otra cosa. Lo que nos ha dicho la pandemia es si realmente, pues siempre se dijo, no, BRT o el metro, sí me lleva, voy apretado, pero no importa, me lleva. Ya el tema no es solamente de comodidad, es un tema de salud pública. Entonces, sí tenemos que redimensionar cuál es esa experiencia de pasajero y pensando en los beneficios, ahora sí que experiencia de pasajero, tenemos que tener sistemas más cómodos, eso es una cosa, pero dos, a nivel del pasajero pues va a ir menos estresado porque hay menos ruido y básicamente pues va a estar en un medio que es más amigable al medio ambiente, pero en realidad puede haber un bus eléctrico, pero si no cumple su función, que es tener un sistema eficiente que te lleve de A a B de forma segura, confiable y cómoda, pues no se hace mucho. Por eso hay que verlo desde diferentes aristas y no quisiera que se viera como que la electromovilidad es lo más importante. Lo más importante es tener un servicio confiable que además tenga el menor impacto. Pero en el fondo, hablar de tecnología solo por tecnología, a mí me encanta la tecnología, me encanta, trabajo en eso. Pero en el fondo, la discusión es cómo tengo un sistema de transporte público
que se pueda pagar, que sea predecible en sus costos y además que sea sustentable, pero que además lo más importante es que cumpla con el servicio. Y digamos, creo que tenemos mucho que hacer en las megaciudades de América Latina para que eso pase. Gracias, Jorge. David, considerando esto que nos mencionaron tanto Daniela, explicándonos que no es algo nuevo, Fabián con los términos ambientales y Jorge con los beneficios para los usuarios y para los operadores, y considerando también el compromiso moral que mencionaba Jorge, ¿tú por qué crees que estas energías limpias no estaban siendo incluidas en esquemas de financiación como los que teníamos anteriormente? Mira, ¿cómo viene operando el transporte en el país? Hay, digamos, tres grandes modelos de negocio. Uno es el transporte administrado y es el transporte en donde la autoridad del gobierno tiene, digamos, una mayor supervisión e inclusive lo opera. ¿Qué tienes ahí? Tienes al metro, tienes Metrobús, que ha hecho ya algunos avances en términos de meter unidades eléctricas, tienes a Transportes Eléctricos, que ha hecho un gran avance en esta administración, sin duda, con todos estos trolebuses, después de muchos años de no cambiarlos, tienes RTP y tienes próximamente el sistema de transporte teleférico, el cablebús. Estas son personas morales, aquí los usuarios, los operadores están acostumbrados a manejar un boleto o una tarjeta de prepago. Estos recursos se van a un fideicomiso y este fideicomiso funciona como garantía. ¿Qué permite eso, Diana? Pues lo que permite es que si haya un, digamos, acceso a recursos frescos, a financiamiento, digamos, atractivo, y que puedan hacer cambio de unidades o inversiones de las que estamos hablando a ir hacia electromovilidad. Otro modelo de negocio y que debe de ser el target de la electromovilidad, sin duda, es el concesionado. ¿A quiénes tenemos ahí en el concesionado? Pues tenemos a 22,000 unidades hoy en la Ciudad de México y en el resto del país, pues algunas otras tantas. Y ahí podemos ver autobuses, microbuses, vans y sobre todo personas físicas, el famoso hombre camión. Ahí el peaje se maneja en efectivo, lo cual dificulta pues, que tengas un seguimiento claro de los ingresos, que tengas la posibilidad de utilizar esos ingresos, ¿no? Para que puedas financiar el cambio de unidades. ¿Por qué vemos que hay unidades demasiado viejas en la Ciudad de México y en otras ciudades del país? Pues porque además de que está muy competido, además de que tenemos una tarifa baja, porque así debe de ser, en eso creo, para que pues todos los usuarios tengan la posibilidad de tener un transporte, pues no les da a ellos para poder migrar, ya no digas a electromovilidad, que son unidades más caras, pero mucho más eficientes en su operación, sino simplemente a cambiar sus unidades, no les da. Ahí es donde tenemos que trabajar todos para efectivamente encontrar la manera en la que sí lo puedas hacer. ¿Cómo? Pues evidentemente van a necesitar, y lo podemos platicar más adelante, van a necesitar apoyo gubernamental, apoyo de fondos y por supuesto, pues tratar de que vayan migrando hacia sistemas de peaje en donde no intervenga la mano del hombre. Y por último tienes el sistema por contrato. Este sistema por contrato pues es muy eficiente, son personas morales, son todas estas unidades que vemos que dan servicio a oficinas, dan servicio a industrias, a fábricas, y que eventualmente pues tienen un contrato, tienen perfectamente determinados sus flujos, y eso les da la oportunidad de conseguir financiamiento para renovar sus unidades e inclusive ir hacia la electromovilidad, ¿no? Coincido con lo que han dicho Jorge, Daniela, Carlos, Fabián, en términos de que pues, o sea, tenemos un compromiso signado como país, de que tenemos que ir hacia el 2030 hacia un sistema de movilidad más eficiente y más limpio. Pero la gran discusión aquí es cómo hacérselos llegar. Bueno, pues básicamente tenemos que convencer a todas estas personas físicas a que tiendan a cambiar su modelo de negocio para que puedan tener financiamiento y apoyos tanto gubernamentales como privados. Ok, gracias David. El tema financiero, que creo que es bastante delicado, lo iba a dejar para más adelante, entonces lo retomamos.
Que Sí, claro, sí. ahorita que ya tenemos como el contexto general de los beneficios, me gustaría que pudiéramos pasar más como a la parte técnica, y en eso, Fabián, te voy a pedir a ti ayuda, y la idea es que nos puedas explicar un poco más el funcionamiento de la tecnología y las ventajas o desventajas que tenemos con respecto a la tecnología diésel. Ok, pues mira, un bus eléctrico, la verdad, no difiere mucho de un bus en diésel, solamente en su parte de tracción. Si tú lo miras desde el punto de vista de su suspensión, de su sistema de frenos, su sistema de dirección y su carrocería, es lo mismo que cualquier otro bus. Entonces, digamos que aquí la gran diferencia es que tú tienes el sistema de tracción, que es muy diferente, y obviamente ya su depósito de energía, ¿sí? Que en este caso son las baterías. Entonces, es tan sencillo como tú tienes un motor eléctrico que está asociado, que está enganchado a un reductor que hace las veces de transmisión. Y dependiendo de la tecnología, porque tú puedes tener los motores acoplados a las ruedas o puedes tener un motor central con un diferencial y tienes un sistema de electrónica de potencia para que controle simplemente la tracción del vehículo, ¿sí? Esto asociado con un sistema digamos, de freno auxiliar, que es el que conocemos en cualquier bus, y que es el que le da el freno regenerativo o la regeneración de energía a un bus de estos. Entonces, y también está por medio de una serie de inversores, dependiendo de si tu bus puede cargar en corriente alterna o en corriente continua, pues tú puedes tener ese inversor afuera del bus o lo puedes traer dentro del bus. Y también tú necesitas tener una fuente de alimentación para los periféricos del bus, para sus luces, para los dispositivos que tenga a bordo y demás. Entonces, aquí tienes simplemente un conversor de CDC, porque digamos que lo que estamos hablando es aquí de líneas o de una red de alta tensión que está en el bus con una red de baja tensión que es para los periféricos. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo que te decía es que el bus funciona de esa manera, y desde el punto de vista de, como te decía, de la dirección de los sistemas neumáticos, de sus sistemas de refrigeración, es muy similar. Entonces, digamos que esto es como el primer punto, porque generalmente se cree que un vehículo eléctrico es cosa de otro mundo, cuando en realidad digamos que la invención de la tecnología eléctrica para vehículos, pues, inclusive estuvo antes que los mismos vehículos a combustión. Ya desde el punto de vista de la operación, digamos que tienes que tener presente que efectivamente tiene que haber una infraestructura aparte carga. Si tus buses son a baterías, porque también tienes otra tecnología y puedes tener un pantógrafo, pegarte unas catenarias a la red de la ciudad y también es una operación cero emisiones. Ahora, si hablamos, digamos que de las ventajas, pues podemos hablar de las ventajas económicas. De un bus de estos en su operación obviamente puede llegar a ser el 30% de un costo de un bus a diésel, ¿sí? Si cogemos lo que es el mantenimiento, si tomamos lo que es también el consumo de energía. Por ese lado, por el lado también, digamos, de la sencillez en el mantenimiento. Un bus a diésel puede llegar a tener casi que 7.000 partes más que un mismo bus eléctrico. Es la simplicidad que tiene un bus eléctrico, porque tú tienes 7.000 partes menos que están sometidas a desgaste y que necesitan hacer esas intervenciones rutinarias, que es lo que llevan. Entonces, digamos que como anécdota, tú miras un patio de operación donde funciona con tecnología de combustión, y es el que comúnmente llamamos un corre-corre. Tú ves técnicos de mantenimiento para un lado, para el otro, ves efectivamente una cantidades altísimas de desechos de combustibles, precisamente por las rutinas que tienes que hacerle a un bus a combustión. Tú miras y paralelamente ves una operación de mantenimiento de buses eléctricos, y es primero más tranquilo, no se ve esa cantidad de personas o
de operarios interviniendo en los buses, precisamente por eso, porque el sistema de tracción lo que hace es que al intervenir los buses de manera más rutinaria en los buses a combustión, que básicamente en los buses eléctricos muchas tecnologías tienen ya la opción de libres de mantenimiento. Tú no tocas ni sus rodamientos, tú no tocas sus reductores, tú no tocas sus baterías, y simplemente digamos que todo se va, las rutinas son de una manera más, digamos que menos frecuentes. Y pues efectivamente, quería meter también el tema del ruido, no por hablar de la contaminación, sino que simplemente como usuario del transporte público, por ejemplo, las regulaciones internacionales establecen para los buses a combustión y para cualquier bus que tiene que haber un aislamiento acústico, porque efectivamente el ruido de un motor diésel es supremamente alto. Y no solamente para las personas o los pasajeros que van dentro del bus, sino para las personas que están afuera, que en realidad lo sienten porque no tienen esas barreras de aislamiento acústico. Entonces, como para poner en contexto, tú puedes ver un bus diésel, una persona que está afuera esperando su bus en un paradero, puede llegar a someterse casi 80-82 decibeles, cuando son 65 los que la Organización Mundial de la Salud recomienda. ¿Sí? Y si vemos esto en un bus eléctrico, pues simplemente tú vas a tener alrededor de 59-60 decibeles de someter tu oído a esto. Y pues digamos que, para no hablar de que todos son ventajas y demás, obviamente, digamos que desde la parte de la tecnología de buses a baterías, pues simplemente va a estar el tema de la flexibilidad, porque obviamente tú con un bus a combustión, un bus a diésel, tú puedes, en una operación muy sencilla de buses de 9 metros, 12 metros, tú tienes a la vuelta de la esquina básicamente una estación de servicio, que no necesariamente vas a poder tener una infraestructura, una electrolinera para ti. Pero precisamente digamos que cuando efectivamente planeas una operación para una ciudad, pues efectivamente lo que primero tienes que disponer y pensar es en la flexibilidad que necesita para estos 500 buses, fue efectivamente aprovechar las operaciones de alimentación que se concentran en un terminal, y precisamente eso beneficia que efectivamente tú puedas concentrar y tener solamente un patio de operación sin tener que depender de dónde repostar o de dónde recargar los buses. Y pues hablando de autonomía, digamos que ya la tecnología, hay buses que dependiendo de su operación puede estar por encima de 400 kilómetros, que la verdad pues no tiene hoy en día mucho que envidiarle a buses con tecnologías a combustión, ¿sí? Ya en ambientes urbanos, obviamente por la verdad es un poco menor, pero generalmente lo que se hace es que se diseña específicamente de acuerdo a las rutas. De acuerdo, Fabián. Para que la autonomía de los buses no sea un problema. Gracias, Fabián. Eso te iba a preguntar de la autonomía, pero estoy viendo que Jorge ha tratado de levantar 2 veces la mano, entonces no sé si nos quieres comentar algo. Es muy atinado, y de mi herencia en el mundo automotriz, uno pudiera decir que ¿por qué no? O sea, ¿por qué pasa esto con los buses a diésel? La razón es que los motores a diésel se producen para camiones. ¿Por qué? Porque los camiones de lejos son un volumen mucho más grande de vehículos y están optimizados primariamente para funcionar a alta velocidad en carretera. El ciclo urbano es todo lo contrario. Nunca vas a alcanzar una velocidad alta. O sea, en BRT estamos hablando que si le va a uno bien 25 kilómetros por hora, por el promedio del transporte público en la ciudad, en transporte regular es 15 kilómetros por hora, 12, nunca alcanza un punto óptimo. Esto que origina es más que, son muchos kilómetros, pero también muchas horas de ralentí, y eso con el tiempo genera un deterioro muy rápido del tren motriz, ¿no? Entonces digamos que digamos que de entrada el ciclo urbano no es bueno para un motor a diésel y tampoco es bueno para incluso los buenos controles de emisiones. Es decir, lo que se sabe, y esto lo han visto la gente del ICCT, que debido a que no se alcanza la velocidad adecuada,
los sistemas de postratamiento no funcionan tampoco bien. Entonces, aun cuando tienes Euro 5, si tú no alcanzas 200 grados centígrados en el sistema motriz, en el motor, no se hace bien la limpieza de gases. Entonces, tienes un problema de que el origen de los camiones, de los motores, no es adecuado para el tipo de uso. Claro, se optimiza y todo esto, ¿no? Pero la maravilla del eléctrico es, así como los motores a diésel están optimizados para carretera, los motores eléctricos funcionan perfecto en el ciclo urbano, que es stop and go, y como hay tantas paradas, un bus en BRT para cada 500 metros, y paran semáforos, y paran el tránsito, en esos momentos no consume energía, y eso es lo que, digamos, le da en la cabeza a los vehículos a diésel. Entonces, digamos, de entrada yo diría que estamos utilizando la aplicación equivocada desde el origen, porque un motor a diésel no tiene nada que estar haciendo en una ciudad. Y a eso le sumamos ya lo que comentamos de emisiones, pero en el fondo uno no puede esperar nunca que un vehículo a diésel funcione bien. Y el otro viene a nivel de balance económico. Siempre sabemos, ¿no? El otro día estamos viendo, oiga, ¿por qué se deteriora siempre? Pero ya sabemos por qué se deteriora el tren motriz y por qué se deteriora la economía. Pues es que obviamente la inflación en México, ejemplo, 3-4% anual. La inflación de combustibles es el doble. Entonces quiere decir que en 5 años, digamos, le démosle una vida útil de 5 años, habrá crecido el costo de operación más importante, que es el combustible, al doble del costo del incremento del costo de vida. Obviamente eso no es bueno tampoco para el operador y tampoco la tarifa se puede ajustar tanto para ir compensando esto. Entonces, claro, al final lo que termina es un sistema de alto, digamos, de alto riesgo, porque si, digamos, lo que decía David, y ahorita voy a comentar, porque las políticas han sido un poco miopes, en el sentido que ven el tema de transporte público como una política de unidades, de financiamiento de unidades, y yo he visto que hacen la feria del transportista y esto, pero no puedes ir al financiamiento cuando no has definido las reglas, es decir, el riesgo es alto porque no hay reglas. Entonces, en la ausencia de buenas reglas, ¿sí?, y que no hay, digamos, una arquitectura financiera adecuada, pues se hace, digamos, un sistema que tiene reglas no tan claras, alto riesgo de inversión, y si hay alto riesgo de inversión, el interés es alto, y eso va en contra de la calidad de los buses. Y además, tiene un costo creciente, y además no tiene carriles, y entonces la verdad es que poner el dinero ahí resulta, digamos, digamos que tienen que tener unos nervios muy grandes los que se meten hoy en transporte, porque además tienen unos riesgos operacionales tremendos. Entonces yo lo que creo es que el cambio tecnológico a eléctrico es más importante de lo que uno piensa, porque le fuerza a tener disciplina. Es decir, si uno quiere atraer capital, y sabemos que un bus eléctrico cuesta 1.5 veces más, el doble, tienes que hacer la tarea regulatoria sí o sí. Tiene que estar clara la concesión, tienen que estar claras toda la arquitectura financiera. ¿Qué pasa si viene una pandemia y entonces no tenemos los ingresos tarifarios? Bueno, ¿de dónde va a salir esa fuente extraordinaria? En el Metrobús existen esas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno crea eso, digamos que la electromovilidad, para mí, el mejor beneficio que tiene es que obliga a los gobiernos a hacer la tarea regulatoria bien, y cuando hacen esa es la magia de la regulación. La regulación crea certidumbre, y solo con escribir un papel y pasarlo en el Congreso de la ciudad, ya hay menos riesgo, porque hay reglas claras. Entonces yo creo que el beneficio sí es la tecnología, pero en el fondo es poner orden donde no hay orden. ¿Por qué creen que hay atracción de inversión al sector energía? Porque hay reglas. ¿Y qué pasa cuando las reglas se modifican? Pues sube el riesgo. Igual, pon reglas claras y vas a tener un buen sistema de transporte público. Esto suena obvio diciéndolo así, pero lo que pasa es que los gobiernos van aprendiendo incrementalmente. Esto nos estamos dando cuenta hoy después de intentar diferentes modelos, pero yo me voy al caso años 60 en Nueva York. Había diferentes... Jorge, Perdón. si quieres ahorita... Ay, disculpa, hablo mucho. Acerca de tu caso, sí, porque me gustaría que antes tocáramos el caso de Chile. Entonces voy a darle la palabra a Carlos, que ya es un proyecto en el que él participó, tiene amplia experiencia. Carlos, me gustaría que nos explicaras un poco los retos a los que se enfrentaron, las ventajas y desventajas que encontraron en este proyecto, lo que tú le recomendarías a nuestra audiencia con respecto a la implementación de un proyecto similar. Entonces, si nos ayudas, Carlos, por favor.
Bueno, Diana, primero que todo yo creo que hay que poner en contexto, digamos, cuándo se hizo el proyecto y en qué condiciones. Estamos hablando de hace más o menos 6 años. Ahora se están hablando, digamos, temas de incertidumbre relacionados con electromovilidad, pero hace 6 años era un tema bastante lejano. No habían operaciones fuera de China comerciales a gran escala, ni siquiera en Europa. Solamente se tenían algunos pilotos incipientes en algunos lados. Y digamos, bajo ese contexto, hace 6 años, nosotros empezamos desde el punto de vista privado, que también es un tema importante recalcar. No fue una política pública, sino fue una iniciativa desde uno de los operadores del sistema de Santiago, un operador que en su momento tenía una flota de 1000 buses diésel, con una amplia experiencia de más de 30 años en el transporte público, que venía del sistema tradicional, pasó al sistema concesionado, y estando ahí se enfrentó a una problemática. Digamos, cuando entró a la empresa como jefe de investigación, nos enfrentamos a una problemática que era el deterioro en el nivel de servicio que enfrentaba el sistema de transporte casi desde sus inicios, con problemas estructurales, con una muy mala calificación del servicio por parte de los usuarios. Digamos, en ese contexto de buses eléctricos que no se sabía en ese tiempo, y el problema estructural del sistema de buses, lo que iniciamos fue un proyecto para estructurar una mejora en el nivel de servicio de forma tal de reencantar al usuario referente al sistema del transporte público. En su momento la empresa tenía una evasión mayor al 32% de los usuarios no pagaban la tarifa por la mala percepción que tenían del servicio, y ahí comenzó, digamos, el proyecto, no como un proyecto de buses eléctricos, sino como un proyecto de mejoramiento del nivel de servicio. Bajo ese contexto hicimos muchos pilotos para tratar de resolver varios de los problemas que consideramos eran los ejes estructurales del nivel de servicio. Hicimos pruebas de implementación de aire acondicionado, trajimos buses de 2 pisos, implementamos buses con estándar europeo, diseñamos con investigación y desarrollo paraderos inteligentes para poderlos implementar y reducir la evasión. Y uno de esos, digamos, esos pilotos de innovación que hicimos fue un piloto de buses eléctricos, que inicialmente fueron 2 buses eléctricos, y pasado el año de operación de esos 2 buses eléctricos, con todas las mejoras que ahora, digamos, están ya, identificadas por todos los actores, pero que en su momento no se sabían, que podían operar en altas pendientes, que había reducción de costos operacionales, que el mantenimiento era un 70% menor. Todos esos elementos que identificamos, con ese elemento más todo lo que habíamos ganado basado en los pilotos que habíamos estructurado, diseñamos un proyecto de mejora en el nivel de servicio, que era un corredor especial de transporte público, que tenía todos esos elementos que habíamos innovado: buses con aire acondicionado, eléctricos, con Wi-Fi, cargadores en los buses, paraderos inteligentes, mejoras en el control operacional. Y bajo ese contexto se estructura el proyecto de Santiago. Entonces, ahí un poquito voy en la línea de lo que hablaba Jorge. El proyecto de nosotros nació a solucionar un problema estructural del sistema de transporte público, que era el nivel de servicio. Y uno de esos elementos fue los buses eléctricos, que entraron a encajar dentro de toda esa estructura. Y basado en todo ese proyecto, y otro elemento clave, que digamos se va a hablar más adelante, es el tema del modelo de negocio, que fue, digamos, como la gran innovación que hicimos al interior de la empresa, involucrando al sector energético, involucrando al proveedor de flota, generando todos esos temas contractuales y las sinergias entre actores que hicieron posible que se implementara un proyecto que a la fecha tiene en la empresa 500 buses, alrededor de 500 buses eléctricos implementados, con un convencimiento total de la industria local, que permitió que otros proveedores de energía, que otros proveedores de flota, que otros operadores replicaran el proyecto, y que al final se convirtiera, digamos, en la política pública, no solamente de Santiago, sino a nivel nacional, y que se replicara, digamos, en otras ciudades como Bogotá, México, y
y básicamente ese es un poco el mensaje. El proyecto no es solamente cambiar buses eléctricos, buses eléctricos es una oportunidad para solucionar algunos de los problemas ambientales y de nivel de servicio, pero tiene que estar encajado dentro, digamos, de una visión integral de proyecto que tiene que ver con intermodalidad, con temas de micromovilidad, con toda una serie de mejoras en el nivel de servicio, y que cada tecnología tiene un nicho específico que va a solucionar un problema específico, y dentro de ese contexto cada tecnología puede ser rentable, y de esa forma se puede diseñar un proyecto integral que al final puede convertirse, como lo hizo en Santiago, en un relanzamiento del proyecto, un reencantamiento de los usuarios, pasando de una nota de 4/7 a 6.3/7. Entonces, digamos, el objetivo inicial, que era mejorar el nivel de servicio y la percepción, se alcanzó con muchos elementos, y uno de esos elementos fue los buses eléctricos. Entonces, ahí está un poco el mensaje para las autoridades y para todos los generadores de proyectos: aprovechar esta nueva tecnología que es posible implementar desde el punto de vista financiero como un elemento más que deben agregar a todo ese rediseño que tenemos que hacer de los sistemas de transporte público, que va a generar, digamos, esa nueva explosión de tecnología y de calidad en los sistemas de transporte público, unido al tema de la intermodalidad. Gracias, Carlos. Mencionaste algo que es una inquietud fuerte que se ha tenido en este sector, y es lo del piloto. Siempre va a ser necesario realizar un piloto, y bueno, no la dirijo a ti. Si alguien más la quiere contestar, porfa, levánteme la mano porque no aparece la manito. Pero siempre va a ser en un proyecto de este tipo necesario elaborar un piloto. Digamos que al inicio, estamos hablando hace 6 años, el piloto fue un elemento totalmente fundamental para nosotros, porque hay, digamos, y también hay que tener en cuenta cómo se hace un piloto. El piloto tiene que diseñarse para romper paradigmas. Ese es el fondo de la realización de un piloto, el objetivo. Nosotros lo implementamos en la ruta más exigente, con la mayor demanda, con la mayor pendiente, en operación normal, exigiendo al máximo el proyecto. Ahora, después de que la tecnología ya está madura, hay muchos datos, hay pilotos en todos lados. Digamos que si el piloto lo que se busca es, digamos, romper algunos paradigmas, digamos que no puede ser tan importante, o capturar temas de consumo energético. Lo interesante de los pilotos es, digamos, generar confianza en algunas digamos, en alguna industria transportadora, que eventualmente, como quien dice, yo hasta que no pruebe el bus no lo creo, así lo haya visto en todas las partes, y ahí es importante. Y otro elemento importante del piloto que tiene este tipo de proyectos, y ahí un poco en la línea con lo que ha dicho Jorge, es el tema de que la estructuración de este tipo de proyectos es mucho más exigente que los proyectos diésel, y implica que el diseño se haga a un nivel de detalle bastante fino para hacer que los proyectos sean factibles. Entonces, el piloto de pronto permite afinar algunos detalles que de forma gruesa no podrían hacer que el proyecto lo evalúe con cifras gruesas, y eventualmente ningún proyecto de electromovilidad daría. Pero si me voy al tema muy fino, a un diseño bien estructurado, genera confianza, y aparte de eso, vuelve desde el punto de vista financiero el proyecto factible. Gracias, Carlos. Ahorita en la Ciudad de México se han hecho inversiones en la compra de trolebuses, se está haciendo ahorita un piloto en el Metrobús. Carlos y Jorge mencionaron la importancia de la gobernanza, de la política pública. En términos de eso, Daniela, ¿tú nos podrías comentar un poco la visión de la Ciudad de México y la relación que tiene estos proyectos de electromovilidad o estas inversiones que han estado realizando con la agenda de reducción de emisiones? Claro. Pues mira, yo creo que el primer mensaje importante, retomando lo que dijeron tanto Carlos como Jorge, es que la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio. Y es un medio esencial para alcanzar justamente estos objetivos sociales y ambientales
que van de la mano y se insertan muy bien en la agenda que tiene este gobierno y que además, pues evidentemente está alineada con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? O sea, por un lado, en términos de emisiones, pues sí estamos tenemos la apuesta de mantenernos sobre los compromisos del Acuerdo de París, lo cual significaría que tendríamos que mantener una reducción constante del 10% de gases de efecto invernadero anualmente. Y pues eso significa un cambio de paradigma de forma de entender la ciudad, de desarrollo de los sistemas, que creo que la electromovilidad se convierte en un instrumento muy útil desarrollarme más, pero por lo que decían Carlos y Jorge es súper importante, ¿no? O sea, es mucho más que la tecnología, permite hacer una revolución completa del entendimiento del sistema y obliga justamente a tener muy claros los objetivos tanto sociales como ambientales para que la inversión y sobre todo la apuesta a largo plazo se pueda llegar a cumplir, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental para poder pensar en estos proyectos y eso está para el caso de la Ciudad de México, ¿no? Tanto para, digamos, como el Plan General de Desarrollo de la Ciudad como en particular el de movilidad, los objetivos es volver accesible, o más bien que los sistemas de transporte permitan la accesibilidad a los bienes y servicios a través de un sistema que sea accesible en términos físicos, accesibles en términos presupuestales, que den un servicio de calidad, de seguridad. Y por eso hemos justamente hecho la apuesta a estos proyectos que estabas mencionando, ¿no? Primero el de Cablebús, pues es, como les decía, una tecnología relativamente vieja, pero que tiene una posibilidad de cercanía, o más bien de volver accesible, en el caso de la Ciudad de México, zonas de bajos ingresos que se encuentran en serranías, en donde justamente por el propio desarrollo del trazo urbano no permite una accesibilidad y que hoy por hoy el servicio que está proveyendo la ciudad, pues son, ¿sabes?, autobuses concesionados muy viejos, de mala calidad, el trazo hace que son tiempos muy largos. Entonces, aquí creo que, pues, justo, se dan todos estos, o sea, más bien la tecnología nos permite llegar a estos objetivos, ¿no?, sociales, y pues para 2024 estamos pensando en tener 4 líneas de este nuevo sistema. Segundo, estamos recuperando la infraestructura existente de trolebuses, porque tenemos la fortuna de que está y fue la manera más rápida de poder introducir la electromovilidad. Había una infraestructura muy descuidada y además pues es un proyecto que, digamos, como lo decía David, con la referencia de los distintos sistemas de concesión y de financiamiento, pues aquí vino directamente de presupuesto público, de recursos fiscales. Entonces pues era algo que pudo hacerse de manera rápida y que va a tener pues un impacto muy importante. Pensamos tener 500 unidades de aquí a 2024 y bueno, pues es un gran beneficio para la ciudad en términos de ruido, de emisiones. Los trolebuses además tienen pues una configuración mucho más accesible de suelo de piso bajo, con espacio especial para personas con débiles visuales, toda una serie de cosas que también son importantes a considerar en este tipo de proyectos. Se está pensando en una nueva línea de trolebuses en el eje 8, renovación también de la infraestructura del tren ligero, la extensión de la línea 12, y por último, pues bueno, ya se habló y vamos a hablarlo mucho más en lo que sigue de la conversación, el piloto de Metrobús con estas 10 unidades que se está haciendo con Engie. Y bueno, retomando un poco la pregunta que hacías de los pilotos, nada más abro el paréntesis diciendo que, como decía Carlos, creo que los pilotos, digo, al margen del convencimiento y de la prueba y de construir todo este ecosistema necesario para este tipo de tecnología, nos permite también
correr menos riesgos y bajar justamente el riesgo a futuro para la operación de algo así, ¿no? Entonces, en esta apuesta estamos ahorita. Se harán las pruebas con estos 10 autobuses para ver justamente cómo se podrían integrar en las líneas y pues bueno, de ahí derivarán pues obviamente todo este otro proyecto mucho más complejo en términos legales, institucionales, de inversión, en fin. Y por último, también tenemos proyectos de innovación que son relativamente chiquitos, pero me parece interesante, sobre todo en la perspectiva de la discusión que se está dando con colegas en otros países en América Latina. Estamos trabajando con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México en diversos proyectos de inversión para la innovación. Uno es un tren eléctrico para autobuses y para camiones de carga. Sé que también hay algo así en Buenos Aires y creo que es muy interesante justamente ver cómo estamos creando capacidades locales en torno a esta tecnología y bueno, pues no solo para transporte público, pero también para transporte de carga. Luego, también en la misma perspectiva de lo que decía Carlos, de las distintas necesidades y cómo se tiene que adaptar la tecnología. También estamos haciendo un trabajo para un mototaxi eléctrico, para la sustitución, o más bien para crear este servicio que hoy por hoy es informal, y ahí vemos una posibilidad justamente de sustitución muy rápida a bajo costo de pasar de motocicletas de combustión a eléctricas. Y por último, también ya desde la administración anterior y ahorita se está dando continuidad en proyectos de retrofit, de reconversión de vehículos ligeros a vehículos eléctricos para los taxis, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso es como la manera en la que estamos tratando de ver justamente todos estos sectores y estas necesidades a través de esta tecnología y siempre con estos objetivos muy claros, tanto ambientales como sociales. Gracias, Daniela. Una cosa, solamente quería decirles, nada más para hacerle eco a lo que decía Fabián sobre la perspectiva de salud, con las cifras que nos daba del contexto colombiano, bueno, pues la Ciudad de México, digo, somos igual o peor. La verdad es que eso es muy importante. No lo había hecho en mi primera intervención y la verdad es que es importante hacer el énfasis justamente de los problemas de calidad del aire en salud. No solamente desde la perspectiva de cambio climático, pero de calidad del aire y efectos de la salud. Y bueno, pues la flota del transporte público concesionado de la Ciudad de México junto con el del transporte de carga, pues son los principales factores o los principales emisores de contaminantes criterio, y pues eso es algo prioritario dentro de nuestra agenda. Gracias, Daniela. Bueno, ahora sí, Jorge y David, quiero pasar al modelo de negocio, a la parte financiera. Y me gustaría que pudiéramos dividir la pregunta como en dos partes. Una, David, que tú nos explicaras un poco las ventajas y desventajas que tiene el modelo de negocio tradicional. Y Jorge, que tú nos ayudaras a ver cómo a partir de este modelo, la experiencia de Chile que mencionaba Carlos, ha ido evolucionando y ha llegado al modelo en el que ahora intervienen empresas como Engie, Enel, en donde cambia, ¿no? Cambia como la estructura y cambian las empresas involucradas. Entonces, David, si quieres empezamos contigo y pues vamos como llevándola entre los dos. Correcto, sí, con mucho gusto. Mira, primero te diría el tema del piloto. O sea, el piloto está bien para efectos técnicos, ¿no? Para probar que esta unidad motor eléctrico es eficiente, digamos, cuál sería su costo por kilómetro, el refaccionamiento, etcétera. Pero no resuelve el tema central, el tema de fondo, que es cómo podemos nosotros mejorar la movilidad, pero de aquellos transportes concesionados. Porque lo que nos platicó Carlos, lo que decía Jorge, pues está perfecto, se están haciendo pruebas en Metrobús y seguramente Metrobús no tendrá problema para ir hacia la electromovilidad, porque tiene todos los elementos, tiene un historial ya crediticio importante, tiene un sistema financiero bastante bien elaborado. Pero Metrobús hoy, si no me equivoco, debe estar transportando, bueno, son datos previo pandemia,
debe estar transportando 1.800.000 pasajeros. El transporte concesionado da o mueve a 3 millones de usuarios, mueven bastante más y son exactamente los que nosotros tenemos que resolver el problema. Tu pregunta de por qué, o sea, ¿qué tenemos que cambiar de ese modelo? Bueno, tenemos que cambiar del modelo del transporte concesionado varias cosas. Primero, tenemos que buscar que la autoridad, que el gobierno se imponga y haga obligatorias estas normas. O sea, así como tenemos en el transporte administrado un cumplimiento exacto de normas, monitoreos, cambios de unidades, cuidado de las emisiones, en el concesionado tiene que hacer lo mismo, se tienen que endurecer esas, digamos, reglas para obligar o tender hacia mejorar el transporte. No sé si vaya directamente a la electromovilidad o vayamos un paso intermedio, pero también la autoridad, el gobierno, tiene que ayudar con recursos. O sea, nosotros hemos hecho ahí algunos cálculos y por ahí alguien preguntaba en el chat que cuándo se recupera un CAPEX para una unidad de estas. Bueno, entonces hemos hecho el cálculo de que necesitaría el gobierno dar por lo menos una subvención, o sea, recursos a fondo perdido, del 20% del valor de la unidad. Y adicionalmente mantener los incentivos fiscales que hay por ahí. Ahorita hay unos incentivos fiscales para, digamos, la importación de unidades eléctricas, porque hoy todavía en el país no se fabrican unidades eléctricas en el volumen que podría requerir el sector transporte. Y yo creo que con los dos elementos, o tres elementos, endurecer la política, dar un subsidio a fondo perdido y incentivos fiscales pueden hacer accesible el cambio de unidad, la mejora de unidad para este sector o modelo de negocio. ¿Qué sigue? Bueno, dentro de ese, digamos, endurecimiento de reglas tenemos que pedirle a los operadores, al hombre camión, al concesionario, que obviamente vaya migrando hacia un manejo distinto del peaje. Es decir, pues tarjetas prepago, tarjetas de crédito, débito, celular, o sea, que vaya inclusive liberando el manejo de efectivo, lo cual también va a traer como una consecuencia indirecta, pues el que mejore la seguridad. A nadie van a asaltar si saben que no va a traer efectivo y ahora te mueves por medio de tarjeta. O sea, eso, junto con el beneficio que te dé el gobierno, pues puede hacer accesible ese cambio de unidad. Y tercero, tenemos que voltear con los inversionistas o bancos y decirles, señores, aquí hay un negocio gigantesco, estamos hablando de 22,000 unidades, ¿sí? Que generan X número de ingresos y que, digamos, tienes un manejo de usuarios de 3 millones, tienes que invertir, tienes que participar con esquemas de financiamiento baratos. ¿Como cuáles? Pues pones un arrendamiento puro a 10 años, un plazo, digamos, razonable. ¿Para qué? Para que incluso el IVA, que es un costo directo del transporte, pues se convierta, digamos, lo puedas diferir durante estos 10 años. Al final lo tienes que pagar, pero lo puedes diferir y entonces el impacto inicial para los concesionarios pues va a ser menor. Y cuarto, fomentar con las armadoras, con los fabricantes, que empiecen a generar unidades, sabiendo que hay un pie enorme, ¿sí? Un volumen enorme en el país o incluso en la Ciudad de México, y que empiecen a fabricar unidades a menor precio. Entonces, la suma de todos estos factores, subsidio, el financiamiento económico con estas estrategias, un menor valor de la unidad porque lo vas a vender por volumen junto con incentivos fiscales, Diana, seguramente nos va a permitir cambiar este modelo de negocio. Si no, o sea, y perdón con mis compañeros, pero digo, sí creo en hacer ahí el prototipo, la prueba piloto, etcétera, pero pues va a ser el Metrobús. Hoy Metrobús ha demostrado que es un sistema muy exitoso. Lo que tenemos que voltear a ver es pues, dónde tenemos que meter la mano en el transporte masivo que no puede migrar por todas estas dificultades financieras, ¿no? Y evidentemente al final, pues difundir entre la sociedad que va a tener un transporte, porque hay muchos que se tienen que mover en ese transporte, que va a tener un transporte eficiente, seguro, confiable, porque incluso pues ya podrás mapear y trazar las rutas, ¿no? Eso es, creo, lo que tenemos que hacer. Gracias, David. Continuamos contigo, Jorge, por favor. Mira, yo también me gusta ser súper polémico. Creo que hay un punto atrás. En este sistema, y uno ve que los sistemas más exitosos lo que hacen es dos cosas. Uno, el gobierno es dueño de la bolsa, ¿sí? Eso es bien importante. La bolsa, y en mis tiempos en Suecia, lo que había era una empresa regional
y lo que recaudaba era de dos partes. Una era la subvención pública y la otra eran todos los recursos de tarifa. Esos eran los ingresos del sistema, ¿sí? Así funcionan los metros, ¿no? Está muy claro de dónde vienen esas. Y en este caso no. ¿Pero por qué? Por la evolución histórica que ha tenido esto. O sea, el sistema de transporte público en buses ha evolucionado de taxis, luego colectivos, vagonetas, buses, y claro, se está sofisticando más. Hay que hacer la tarea de nuevo. Otra cosa bien importante, y eso en México, hay que hacer una reforma fiscal, porque el tema no es manejar o no efectivo, es que hoy es mejor manejar efectivo, ¿sí? Hoy no se cobran impuestos en el transporte público, no pagan IVA, de hecho no pueden deducir el IVA porque no lo pagan, entonces hay que hacer que lo paguen, ¿sí? Entonces en Colombia eso lo hacen bien, es decir, el ticket cuesta una cosa y el ticket tiene IVA. Entonces, si no se cambian las reglas estas, no va a haber forma que, digamos, haya conveniencia y digamos, va de los transportes. Porque es que hoy es mejor tenerlo en efectivo, porque es una actividad exenta de IVA, etc., etc., y eso te crea un montón de cosas. Cuando tú tienes dinero en efectivo, lo que creas es actuación, y cuando tienes actuación, entonces hay un montón de informalidad y no hay legalidad. O sea, el efectivo, pues ya sabemos, ¿no? Por eso existe el lavado de dinero. Entonces, el efectivo no es amigo de la formalidad. Entonces, tenemos que eliminar el efectivo simplemente, y acá aprovecho Daniela, pues Daniela es abogada, o sea, uno tiene que crear la estructura que induzca los comportamientos. Si no hay una reforma fiscal alrededor del transporte, no va a dejarse el efectivo. Entonces, eso tiene que cambiar. El endurecimiento de reglas, yo no sé si le llamaría así, yo le llamaría un diseño institucional. Debe haber un diseño institucional y un diseño industrial. Y otra cosa a nivel de inversión es que el riesgo lo debe tener quien va a manejar, ¿sí? Entonces, la compra de unidades no es algo que el transportista maneje bien. ¿Por qué? Porque él está expuesto a demanda el 100% de sus ingresos, ¿sí? Mientras eso siga pasando, va a ser un sector de alto riesgo. ¿Por qué a los taxis les va como les va? Porque los taxis están expuestos a demanda al 100%. El transporte público no es un taxi. El gobierno tiene que garantizar los grandes movimientos de personas en los corredores troncales de la ciudad. Por eso ahora se aprobó el derecho a la movilidad en el Congreso mexicano. Entonces, ya hay una justificación para venir. Entonces, tiene que haber un diseño institucional adecuado. Yo pienso, por el conocimiento del sector que tengo, no tienen, primero, la voluntad de invertir está mal porque al sistema le convienen créditos largos y plazos largos de financiamiento. Y el transportista, cuando tiene poco equity, no quiere arriesgar tanto tiempo. Entonces tiene que ser por el plazo. Ahí ya empezamos las diferencias. Porque si uno quiere recuperación en corto plazo es tecnología convencional. Y si uno quiere largo plazo, entonces son cosas más sofisticadas. Entonces ahí tiene que, y entonces no, el transportista no es el mejor en absorber ese riesgo de largo plazo porque no es un inversionista de largo plazo. Entonces uno lo que tiene que hacer es quiénes son los inversionistas de largo plazo, los inversionistas institucionales, empresas de energía que invierten en plantas eléctricas que tienen recuperaciones de 30 años, ¿no? Un transportista quiere el dinero cash. Bueno, cash se quiere, y David conoce esto bien, desde el momento cero se pagan utilidades, así no se generen. Eso no funciona. No puedes tener una empresa con 300 socios. Ninguna empresa cobrando utilidades adelantadas con 300 socios puede funcionar. Entonces, hay un tema y estos cambios son dolorosos, ¿no? Todo el tema de todas estas transiciones generan ganadores y perdedores, pero al final hay que hacer la tarea. Hay que entender mejor las reglas y ver quién toma ese riesgo. ¿Quién sí toma bien la inversión? Que tienen una experiencia no en 3, sino en 10. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, está pasando lo que está pasando en Chile, que, digamos, cuando es más intensivo el bien en capital, eso te crea una barrera de mercado y el que tiene que tener ese bien, lo tiene por 10 años. Que sí puede absorber bien los transportistas el riesgo operativo. ¿Por qué? Porque los transportistas lo que conocen perfecto es cómo funciona la ciudad. Que del metro tal al CETRAM tal, se necesitan los buses y la frecuencia tal, y entonces hay que hacer una desviación. El diseño
Y esto es lo curioso. Ese diseño de rutas tal vez a veces lo toma la propia autoridad y hay que tener mayor validación por parte de las empresas de transporte. El diseño de la red tiene que ser muy como bottom up, ¿no? Como muy roots, ¿cómo se dice? Grassroots, ¿no? Y hay empresas como Where is My Transport, todas estas startups que están diciendo, oiga, aquí hay valor en el funcionamiento de la ciudad. Yo creo que ahí está muy bien y son los mejores en absorber el riesgo operativo. ¿Qué es? Sacar los buses, tener conductores y salir a la calle a circular. Hoy lo que pasa es que el transportista compra una cosa, se endroga en el crédito y luego entonces tiene que chafearle al mantenimiento porque se colgó en el crédito de mantenimiento, la unidad tiene menos disponibilidad y entonces el sistema no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Pues no compro unidades nunca porque no tengo... Entonces, que ese ejercicio de diseñar bien, de diseñar las reglas, no puede ir sobre atacar los síntomas. Los síntomas no es que las unidades estén dañadas, los síntomas es que los riesgos no están asignados al actor o al stakeholder correcto. Ya me callo. Gracias, Jorge. Me leíste la mirada. Pues miren, teníamos unas preguntas más, pero creo que ya valdría la pena que nos ayudaran con comentarios generales y pudiéramos pasar algunas de las preguntas que nos está haciendo el auditorio. Entonces, ya para cerrar, empezamos contigo, Fabián. 2 minutos, Fabián. Comentarios generales, como para ir cerrando. No, básicamente, digamos que en concordancia con lo que dice Jorge, digamos, desde ese punto de vista de riesgos, eso es importantísimo. Y eso se está viendo también, eso se vio cómo se hizo en Chile, de la mano de empresas de energía, el gobierno, los operadores. Y finalmente, digamos que en Colombia se está yendo a ese modelo, al modelo de que coge tú la proveeduría de los buses, la financiación de los buses por un lado, ¿sí? Donde efectivamente, digamos que entren grandes jugadores que piensen a largo plazo, como lo decía Jorge, y efectivamente déjale la operación, que requiere menos recursos de inversión, y efectivamente es lo que efectivamente saben hacer los operadores. Digamos que no solamente el conocimiento de las rutas y de cómo funciona el transporte en la ciudad, sino también son muy buenos mantenedores de buses. Generalmente los fabricantes acompañamos a los operadores en el mantenimiento de los buses, pero ellos se han convertido tan expertos en el mantenimiento de los mismos que efectivamente ahí es donde pueden estar las verdaderas eficiencias. Gracias, Fabián. Continuamos contigo, David. Gracias, Diana. Pues simplemente reiteraría, coincidiendo con lo que dice Jorge, la propuesta no debe ser seguir manejando efectivo. O sea, si nos vamos hacia una reforma fiscal, nos vamos a perder años, como hemos visto que pasa en los distintos legislativos, en los periodos, donde pues es muy difícil ponerse de acuerdo. O sea, la pretensión tiene que ser, si les vamos a buscar apoyar, y me refiero desde el gobierno, con recursos para que vayan renovando sus unidades, vayan cambiando, pues también tenemos que forzarlos a que se vayan formalizando. La manera de formalizarse es, dejen el efectivo de lado, ¿sí? Vamos a tener inclusive hasta efectos fiscales positivos, una mayor recaudación, y el concesionado tiene que estar claro, tiene que tener esa formalidad en su operación. ¿Por qué? Porque va a estar recibiendo apoyos por parte de la autoridad vía la subvención de 20% que nosotros calculamos, puede ser un poquito menos, un poco más, vía estos esquemas de financiamiento y además incentivos fiscales que hoy ya existen, ¿no? A lo mejor habría que mejorar estos incentivos, pero hoy hay incentivos para efectos de la importación de unidades eléctricas, ¿no? Eso es lo que yo diría. Coincido con todo lo que se ha manejado aquí, por supuesto, lo que dijo Daniela en términos de los grandes esfuerzos de la Ciudad de México. Reconozco que sin duda el haber hecho esta compra directa de las unidades de los trolebusos benefició, porque haberlo hecho de otra manera a lo mejor estaríamos ahorita pensando en cuántas unidades se van a adquirir. Creo que fue muy buena acción de la jefa de gobierno, y por supuesto lo que está haciendo Jorge en Metrobús con digamos, piloto de 10 unidades eléctricas, me parece la mejor cosa. Lo único que yo creo es que todo ese esfuerzo se va, digamos, ver en los corredores.
pero pues, también tenemos que voltear a ver el resto del transporte, ¿no? Eso sería mi conclusión. Ya. Gracias, David. Daniela, ya que te dio la entrada, David, ¿nos ayudas con tus comentarios en 2 minutos? Sí, claro. Mira, creo que lo que están, bueno, retomando justo lo que dijo David, creo que me parece fundamental justamente ver la complejidad del sector y en función de eso entender como lo que te puede dar las tecnologías, porque definitivamente los buses eléctricos es un cambio de paradigma en el que sí nos da unos beneficios muy concretos, pero de largo plazo, que requieren forzosamente pues, un rediseño y un cambio absoluto de nuestros sistemas, porque todos los sistemas de transporte en América Latina están construidos a partir del operador, y aquí es algo completamente distinto, y pues bueno, eso necesita capacidad, voluntad, y de ahí se desprenderán pues justamente todas estas reformas institucionales y legales para los mecanismos fiduciarios necesarios para la implementación de eso. Y creo que es importante rescatar lo que dice David sobre el otro gran resto del sistema de transporte, porque también estamos en un momento muy crítico. Digamos, es un sistema, por lo menos en la Ciudad de México, en donde el modelo de concesiones y de hombre camión ha sido muy relegado y no se ha querido como, o sea, bueno, no hubo, digamos, la voluntad política de hacer un gran cambio y pues vamos arrastrando esto que tiene una problemática social, laboral muy, muy compleja. Y ahora con la pandemia, pues tenemos un problema mucho más difícil, ¿no? Porque íbamos de entrada ya con una reforma estructural importante para las rutas en particular, y pues teniendo unos ingresos del 30% con respecto a lo que era antes de la pandemia, pues nos modifica absolutamente todas las reglas. Ya no podemos estar exigiendo o no podemos reformar las condiciones para que justamente hagamos esta transición hacia un modelo más sostenible, ¿no? Entonces, son balances que hay que considerar para todas estas modificaciones, y creo que pues, es muy importante justamente mantener estos diálogos intersectoriales a lo largo del continente y demás, porque necesitamos soluciones que vengan de todos los sectores, y justo creo que, como nada más para cerrar, creo que el aprendizaje más interesante del tema de los buses eléctricos es que justamente nos muestra que la complejidad de estos problemas necesitan soluciones multisectoriales, complejas, en donde necesitas el aspecto técnico de un ingeniero ambiental, de un ingeniero en transporte, abogados, los operadores, en fin. Y esto creo que es con lo que me gustaría cerrar. Gracias, Daniel. Carlos, 1 minuto. Yo creo que recogiendo, digamos, toda esta serie de elementos que se han hablado y también, digamos, a la luz de por qué fue exitoso el proyecto en Chile, fue porque habían también una serie de condiciones de mitigación de riesgos por parte de la autoridad y temas totalmente claros que debe ser un elemento que debe tenerse en los proyectos. Había todo un plan de mejora tecnológica enfocada a reducción de emisiones que ya se había adelantado con un tema claro, donde la línea base estaba casi en un Euro 5 y es muy diferente en otros entornos compararnos con un Euro 0, y la brecha tiene que empezarse a cerrar desde el punto de vista de política. Había unos incentivos también a la compra, y también otro elemento importante y que se ha visto que no ha permitido que se detone con el mismo nivel de, digamos, con la misma rapidez que se hizo en Santiago como capital, un sistema totalmente concesionado. En Chile, en las regiones donde está más, digamos, los sectores atomizados, más, digamos, más enfocado, similar al hombre camión. En México es muy importante romper esas barreras operacionales y tecnológicas y también de asociación. Hay que primero transformarlo para que puedan eventualmente tener un sitio donde tengan infraestructura de recarga para todos. Ya no se pueden llevar el vehículo para su casa a cargarlo. Entonces ahí también hay una serie de elementos o de retos desde el punto de vista institucional de asociación y de gremios. Listo, Carlos, porque tengo que cerrar ya con Jorge. Gracias, Jorge. Cierra tú con broche de oro. Yo diría que nos faltó un tema de infraestructura, ¿no? Entonces, la conformación de equipos es muy importante. Lo que estamos haciendo con Metrobús
es muy interesante. Los pilotos valen la pena, pero hoy lo que se testea en el piloto no es la tecnología jala. Yo estoy impresionado de cómo está rindiendo el bus acá con una eficiencia energética muy buena. El piloto sirve para desarrollar procesos nuevos, ¿no? Desde cómo se aprueba, desde el utility, eso todo es nuevo y ha salido a medida que vamos haciendo el proyecto. El factor humano es bien importante, grupos interdisciplinarios, lo mencionó Daniela, y yo creo que pudiéramos dar otro taller de infraestructura para que se entienda también que no es el patio. Hay un tema de inmueble, hay un tema de infraestructura y para atrás con el utility, y eso tiene su complejidad y su especialidad. Entonces, yo creo que puede ser un abrebocas para contarles lo que hemos visto aquí también. Y les agradezco la oportunidad por el diálogo. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a todos. Está aquí Juan Pablo con nosotros porque nos va a ayudar con las preguntas de nuestra audiencia. Bueno, tenemos preguntas de Zoom y de YouTube. La primera en orden es de Carlos Orozco de Monterrey. Dice, en Monterrey hay una tendencia e impulso a realizar un cambio de diésel a gas natural. ¿Cuál es su opinión de esto? Pues, levanten la mano para contestarle. David. Técnicamente creo que Jorge lo puede explicar mejor. Financieramente es un paso previo. De hecho, también lo está haciendo Guadalajara. Las unidades a gas natural comprimido son más económicas que las unidades eléctricas. Evidentemente son menos contaminantes que las de diésel. No tienen las ventajas eléctricas, pero es un paso intermedio, ¿no? Yo creo que no está mal. Si es que lo que hoy nos hace falta son recursos que podamos tener este paso intermedio a gas natural. Gracias, David. Yo diría ahí, nuevamente, back to basics. ¿Cuál es el problema? El problema es transportar gente. ¿Cómo? Con buses de diferentes tecnologías. Una cosa clara es que no todas las ciudades tienen que tener buses eléctricos, eso hay que dejarlo claro. Lo importante es que debe haber un buen servicio de transporte público, pero hay ciudades que son súper calientes, que las baterías tal vez no funcionan bien por la refrigeración, etc., y no todo tiene que ser eléctrico. Yo creo que el gas natural funciona bien para resolver un problema puntual, que es bajar el costo operativo asociado al combustible. Eso es el objetivo. Principalmente eso, pagas un poco más por la unidad, pero creas otras complejidades, como el acceso a gas. Funciona muy bien en ciudades del norte porque tienen al lado el ducto. En otras ciudades que no tienen al lado el ducto, se vuelve un cuello de botella. Gracias, Jorge. Siguiente pregunta de Felipe Paniagua. Dice, hace unos días Elon Musk anunció que va a lanzar su nuevo paquete de software que permitirá que los vehículos sean totalmente autónomos. ¿Qué consecuencias tendrá este avance tecnológico y cómo se están preparando los diferentes sectores? Ahí está, Carlos. Fabián. Ay, perdón. No, Bueno, no sé. digamos que va a ser muy rápido para que Carlos también pueda intervenir. Okay. Yo lo que veo es que, digamos que ese tipo de avances en la tecnología lo que lleva es a un vuelco del mercado. Entonces, al vuelco del mercado de cada uno, de las empresas de energía, de las mismas empresas extractoras de petróleo o petroleras o distribuidoras, hemos visto que también están pensando en invertir mucho en vehículos eléctricos, ¿sí? Precisamente por eso, porque pues sabemos que las reservas no van a ser infinitas y que efectivamente en algún punto en el futuro la tecnología va a poder ser asequible no solamente para el transporte público, dado los volúmenes que tengo de ingresos por la tarifa, pero también que no sea un aspecto de lujo o solamente de estatus o de nivel o de estilo de vida tener un vehículo eléctrico, sino que efectivamente va a poder llegar, tiene que ser asequible y tiene que ser diseñado de tal manera para que yo pueda tener ese vehículo, lo pueda cargar en mi casa o simplemente pueda recorrer el país o inclusive moverme de un lado al otro sin ningún problema. Entonces creo que hacia ahí van allá hacia un vuelco del mercado. Gracias, Fabián. Carlos. Yo complemento de pronto la respuesta de Fabián más hacia vehículos autónomos y desde el punto de vista de transporte, digamos,
a futuro va a tener un impacto porque con vehículos autónomos quito toda la mano de obra y reduzco ese costo que es bastante importante en el tema, en la estructura de costos, pero también trae otros desafíos en la implementación, como en el tema, la tecnología en este momento no permite altas velocidades por el tema de seguridad, puede estar enfocada más hacia corredores dedicados, y también hay un elemento importante y no menor en vehículos autónomos, que es el tema de la seguridad inherente a que el vehículo va sin nadie que vigile de alguna forma. Entonces, ahí hay como 3 grandes retos que la tecnología va a ir liberando con el tiempo, pero es un cambio importante para el tema de transporte público. Gracias, Carlos. Ovina Bendaño pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión, CAPEX? Y bueno, dice que esto depende de la demanda, incentivos, tipo de vehículos, pero en experiencias y modelos existentes, ¿en qué año se puede recuperar la inversión inicial? Jorge. No, el transporte público no necesariamente es una inversión privada, ¿no? O sea, el tema de la recuperación, yo lo entiendo muy bien en una fábrica que uno compra, no sé, un cortador de acero y entonces aumenta la productividad. Depende en cuánto se recupera, depende del volumen de ingresos que tengas. Si la pregunta es cuál es el punto de equilibrio con respecto a un vehículo igual en diésel, eso varía. Depende del kilometraje, bastante. Entonces, por ejemplo, yo he hecho algún análisis, por ejemplo, las vanes de reparto de Amazon y todo, eso es rapidísimo, porque hacen al día 120 kilómetros. En 2 años, 3 años, ya pasas al otro lado, digamos, recuperas la inversión. En general, si tienes suficiente kilometraje, esto es más de 150 kilómetros al día en aplicaciones livianas, y más de 200 y tantos kilómetros, incluso más de 300, eso es ideal. Los mejores economics que yo he visto son camiones de carga pesados en carga urbana, es decir, de estos camiones que operan en el centro de la ciudad y que llevan, digamos, la mercancía no a Guadalajara, pero sí a Ecatepec. Esos camiones que ruletean y que son camiones de 50 toneladas son los mejores economics que hay. ¿Por qué? Mucho peso, ¿sí? Y un tráfico tremendo que hace que el motor a diésel nunca funcione. Entonces, a nivel de transporte público va a depender del volumen de ingresos. No se alcanza, por ahí decía David, yo he visto, hicimos un análisis con los precios de hoy, mejoró con el incentivo, digamos, que quitaron el arancel, pero sí, hoy yo veo que el diferencial, por ejemplo, en unidades articuladas, sí hay que meterle como el 20%. ¿Vale la pena? ¿Por qué? Pues porque tiene unos co-beneficios ambientales, pero sí, digamos, estamos por ahí como un 15-20% por encima, costo anualizado, digamos, costo total de plan. Gracias, Jorge. Continuamos, Juan Pablo. David, creo que quería hacer un comentario, no sé si quieres. Ok. Sí, coincidiendo plenamente con Jorge, nosotros hemos hecho ahí algunos cálculos. En la tarifa actual, considerando que traemos un promedio de 6.50, 7 pesos por lo que recorren las unidades, pensando en que si hubiese apoyo por parte del gobierno, 20%, y obviamente el concesionario, el hombre camión manteniendo sus ingresos, podría ese CAPEX recuperar la inversión en 10 años. En el caso de Metrobús, como sí hay ahí un incentivo bastante bueno de pago por kilómetro recorrido, bueno, está estructurado el sistema para que esas unidades se recuperen en 5 años. Ese es, en términos puntuales, lo que hemos calculado de recuperación del valor de la unidad. Gracias, David. Me gustaría terminar con una última pregunta porque ya estamos en tiempo. Dice, con la pandemia se ha vuelto muy importante tener un vehículo propio. ¿Cómo incentivar nuevamente el regreso al uso masivo del transporte público? Daniela. Y creo que eso es uno de los retos más importantes que tenemos ahorita, es cómo mantener la confianza, recuperar la confianza en el transporte público, porque, digamos, o sea, ya han habido muchísimos estudios para justamente evaluar el nivel de peligro que hay
y la verdad es que con medidas de ventilación, obviamente uso estricto de cubrebocas, el riesgo se minimiza. El problema es que lo vimos sobre todo con los países, digamos, entrada China y luego en Europa, cuando se fueron ya abriendo las actividades y cerrando las cuarentenas, se incrementó la compra de vehículos de manera muy acelerada, y eso definitivamente nos preocupa mucho, no solamente por vehículos particulares, también por motos, ¿no? Y eso creo que lo vamos a ver muchísimo en América Latina, porque son justamente vehículos muy accesibles, pero tienen unas externalidades muy graves que son la contaminación y también en términos de seguridad vial, ¿no? Entonces, sí es muy importante justamente recuperar la confianza en el transporte público, además de cosas importantes como la gestión de la demanda, sobre todo como en temas laborales, de cómo podemos fomentar y mantener el trabajo en casa, multiplicar el uso, o sea, el transporte compartido, transporte institucional, empresarial, etcétera, y por último, y no menos importante, movilidad activa, ¿no? Por eso creo que la apuesta de todas las ciudades, la Ciudad de México, una de ellas, en desplegar infraestructura ciclista y a la par justamente del transporte masivo, ¿no? Entonces, pues creo que son, digamos, como las aristas que hay que integrar para que no suceda este cambio hacia el vehículo individual. Carlos, ¿querías complementar? Ya para cerrar, por favor. Estoy en la línea de lo que dice Daniela, buscar mucho la diversificación de la demanda a lo largo del tiempo y a lo largo de los modos disponibles, que ya el transporte masivo eventualmente no ejerce ese nivel concentrador de demanda, sino que permita ser el eje estructurante solo de viajes largos. Para viajes cortos, usar todo el tema de intermodalidad. Y complementando un poquito con el tema de lo del costo, siempre se habla un costo desde el punto de vista privado, pero hay que empezar a hablar siempre, por lo menos desde el punto de vista público, del tema de cuánto se reduce el costo social de la implementación de este tipo de tecnologías. Y es importante que se empiece a hablar en el discurso público también este tipo de elementos. Yo diría también, curiosamente, en un país como México o en la Ciudad de México, donde hay una dependencia tan alta del transporte público, 80%, una cosa así, la migración a coche particular no me parece tan instantánea. Lo que hemos visto, y estos son datos de Estados Unidos, y oigan un podcast del Washington Post de esta semana, en marzo creció 120% la demanda de bicicletas y hoy hay una escasez global de bicicletas. Entonces, eso para mí es un beneficio colateral. Lo otro es que la pandemia fue un gran experimento de movilidad. Es decir, si la CEMOVI le hubiera dicho a las empresas horarios escalonados, bueno, habría habido una revolución. Pero ahora vieron que sí funciona. A mí me dicen, no, bueno, es que ya tenemos que volver a la oficina. Por Dios, yo no quiero volver a la oficina nunca. O sea, me quito un montón de estrés, de tráfico, y tengo la ciudad, afortunadamente, digamos que hay playground muy cerca. Entonces, el hecho de no moverse para mí ha mejorado mi calidad de vida. Entonces, entre menos me mueva, mejor. Teletrabajo, súper eficiente, me rinde más el tiempo. Claro, a veces como que te rinde demasiado el tiempo. Entonces, el tema es que todas las soluciones antes eran hacia la oferta, es decir, hay que aumentar la capacidad en carreteras, en transporte público, tranvías, lo que sea, pero lo que ha habido es, necesitamos el mismo volumen, en el Metrobús, reflexión, necesitamos el mismo volumen de buses para atender la demanda después de que pase, nadie sabe cuándo va a pasar esto, ¿no? Entonces, puede ser mi empleada que me dice, me dice cada vez que ven, ¿qué tal? Ya no iba al metro, me dice, no, ya volvió a caer otra vez. Entonces, como que sí está viendo, y no sé, le pregunto a Daniela, ¿qué tan permanentes serán esos cambios? Pero, por ejemplo, en mi empresa, no hay como un retorno inmediato tampoco, y tampoco al mismo nivel. Vamos a estar iterando y vamos a ir como el 30% cuando pasemos a amarillo por más de 2 semanas. Entonces, esto es un gran experimento social que ahí pudieron sacar muchos indicadores. Les quería nada más hacer un comercial rápido, porque justo la acabamos de lanzar ahorita para las empresas que se han ido registrando en la Ciudad de México, un cuestionario con un informe
sistematizado que les permite justamente pues empezar a trabajar estos planes de movilidad empresarial y a nosotros recabar información para entender estos patrones y demás. Y los primeros resultados que hemos tenido, alrededor tenemos 3.000 cuestionarios ya contestados, es que sí, 30% de las empresas que ya han regresado, más bien, de las empresas que nos han contestado, el 30% de la planta laboral se ha mantenido en trabajo remoto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que da beneficios absolutamente en todos los sentidos, reduce los costos operativos, más bien los costos fijos de las empresas y evidentemente sube la calidad del trabajo, la eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, no hay mejor viaje el que no se hace. Entonces, bueno, pues ya agradecerles, ya se nos está acabando el tiempo. Gracias David, Fabián, Carlos, Daniela, Jorge por su participación y a todo nuestro auditorio también muchas gracias por habernos aceptado esta invitación y acompañarnos en este webinar. Y Gracias, pues, Diana. Gracias.